Hay alguien que no debería estar ahí. No en tu matrimonio. No en la vida de tu esposo. No en los pensamientos que él tiene cuando está contigo y que tú sabes que no están en ti. Hay alguien que se instaló en un lugar que no le pertenece, que ocupa un espacio que tú ocupabas antes, que tiene una presencia en la vida de tu esposo que tú sientes aunque quizás nadie te lo confirme todavía, aunque quizás todavía haya duda, aunque quizás todavía haya parte de ti que preferiría estar equivocada. Y esa presencia que no debería estar, ese tercero que entró donde no fue invitado o donde fue invitado sin que tú lo supieras, ese es el dolor más particular que existe. No es el dolor genérico de un matrimonio difícil. Es el dolor específico, con nombre y apellido, de saber o sospechar que hay alguien más. El Padre Pío conocía ese dolor. Lo escuchó en su confesionario más veces de las que nadie puede contar. Lo conocía en cada una de sus formas. La infidelidad confirmada que ya no tiene duda, la infidelidad sospechada que la persona prefiere no confirmar porque la confirmación haría real lo que todavía puede ser negado, la infidelidad emocional que quizás no llegó al nivel físico pero que creó un vínculo entre el esposo y otra persona que excluye a la esposa de una manera que duele igual, y la influencia de terceras personas, no necesariamente una amante, que se instalaron entre el esposo y la esposa creando una distancia que antes no existía. El Padre Pío conocía cada una de esas formas. Y a las personas que llegaban a él con cualquiera de ellas, no les ofrecía consuelo fácil ni respuestas que no existían. Les ofrecía algo completamente diferente, la verdad sobre qué es lo que realmente está pasando en el plano espiritual de un matrimonio cuando hay una tercera persona. Y la oración que corresponde a esa verdad. Hoy te voy a dar esa oración. Completa, con cada uno de sus elementos. Con el fundamento espiritual de por qué funciona y cómo funciona. Con la explicación de lo que el Padre Pío enseñaba sobre lo que ocurre en el plano invisible de un matrimonio cuando una tercera persona entra. Y con los errores graves que las personas cometen cuando enfrentan esta situación y que con frecuencia empeoran lo que intentan resolver. El quinto error, el que el Padre Pío señalaba como el más destructivo de todos en esta situación específica, es el que convierte a la esposa en su propio peor obstáculo en el momento donde más necesita ser su propio mejor recurso. Quédate hasta el final. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Somos aquí una comunidad de personas que saben que cuando hay una tercera persona en el matrimonio la respuesta no viene del resentimiento ni de la guerra sino de la gracia. Entonces escribe ahora en los comentarios, Padre Pío, intercede por mi matrimonio y por mi familia, o si hay algo específico que llevas en el corazón en este momento, escríbelo. El nombre de tu esposo. La intención concreta por la que necesitas que recemos. El Padre Pío intercede desde el cielo por cada matrimonio amenazado que le es encomendado. El que vio en su confesionario el poder de la gracia para restaurar lo que parecía irrestaurado, intercede hoy por el tuyo. Hazlo ahora, y luego sigamos. Lo primero que el Padre Pío enseñaba sobre la presencia de una tercera persona en el matrimonio, antes de cualquier otra cosa, es algo que contradice completamente la manera en que la mayoría de las personas reacciona instintivamente a esta situación. El Padre Pío decía que cuando hay una tercera persona en el matrimonio, el mayor error que la esposa puede cometer es poner a esa tercera persona en el centro de su atención, de su energía, de sus oraciones y de sus esfuerzos. Y sin embargo, es exactamente lo que la reacción natural del dolor produce. El pensamiento que gira constantemente alrededor de quién es, que tiene, que le ofrece al esposo que la esposa no tiene, como puede ser que el esposo prefiera eso a esto. La comparación que devora la paz. El odio que se instala en el corazón hacia alguien a quien quizás ni siquiera conoce. La energía que se va toda hacia el tercero y que le quita al propio matrimonio, al propio esposo, al propio corazón de la esposa, la atención que esas tres cosas necesitan con urgencia. El Padre Pío lo decía con una claridad que era también una advertencia. El matrimonio en crisis por una tercera persona no se restaura mirando a la tercera persona. Se restaura mirando al matrimonio. Y el alma que usa toda su energía mirando al intruso no tiene energía para hacer lo que tiene que hacer con lo que verdaderamente importa. El intruso no tiene poder sobre el matrimonio de nadie. Solo tiene el poder que el matrimonio le cedió cuando las puertas que deberían estar cerradas se abrieron. Y la respuesta correcta no es atacar al intruso. Es cerrar las puertas que se abrieron.
Porque el intruso que no tiene puertas abiertas no tiene lugar donde entrar. Eso cambia completamente el enfoque. No el enfoque de ignorar la realidad de lo que está pasando. El enfoque de dónde va la energía, dónde va la oración, dónde va el esfuerzo. No hacia la tercera persona, hacia las puertas que se abrieron en el matrimonio, hacia lo que el matrimonio perdió que hizo que esas puertas se abrieran, hacia la recuperación de lo que se fue y que dejó un vacío que alguien más llenó. Esa es la estrategia espiritual del Padre Pío para esta situación. No la guerra contra el tercero, el trabajo sobre el matrimonio y sobre el propio corazón. El primer error que el Padre Pío identificaba como muy grave en esta situación es el error de rezar contra la tercera persona en vez de rezar por el matrimonio. Y sé que esto puede provocar resistencia, porque el dolor que produce la presencia de alguien en el matrimonio donde no debería estar es un dolor que quiere un lugar a donde ir. Y rezar para que esa persona se vaya, para que le vaya mal, para que algo la aparte del esposo, para que lo que construyó con él se destruya, eso le da al dolor un destino, una dirección, una forma de acción que el dolor que no tiene a dónde ir desesperadamente necesita. El Padre Pío entendía eso, no juzgaba ese impulso, pero señalaba con una urgencia que venía de saber lo que produce en el plano espiritual, que la oración dirigida contra otra persona, la oración que pide el mal sobre alguien aunque ese alguien sea quien amenaza el matrimonio, esa oración no solo no ayuda al matrimonio sino que activamente daña al alma que la reza. Porque el alma que pide el mal de otro, aunque ese otro le haya hecho daño, el alma que entra en la lógica de la maldición y del daño pedido, esa alma se pone en un estado espiritual que la aleja de la gracia que necesita para lo que está enfrentando. Se cierra, se endurece, se pone en el lugar donde el amor no puede operar. Y el matrimonio que necesita ser restaurado necesita exactamente lo que ese estado espiritual destruye. El amor que puede amar incluso en la dificultad más extrema. El Padre Pío confrontó a una mujer que llegó a él pidiendo una oración para que la mujer que estaba con su esposo sufriera consecuencias. La escuchó, no la interrumpió, la dejó terminar. Y luego, cuando ella terminó de describir lo que quería pedir, el Padre Pío la miró con esa calma que era la señal de que venía una verdad importante. Hija, entiendo lo que sientes. Pero lo que me pides no es una oración. Es una maldición. Y yo no maldigo a nadie. Ni tú deberías hacerlo. No porque esa mujer no haya hecho daño, sino porque la persona que más daño recibe de una maldición es la que la pronuncia. Cada pensamiento de odio hacia ella es energía que le robas a tu matrimonio. Cada oración contra ella es gracia que podrías haber pedido para tu esposo y que en cambio gastaste en la persona equivocada. El demonio quiere que uses tu energía en ella. Porque mientras la uses en ella, no la usas en lo que puede restaurar lo que se perdió. No reces contra ella. Reza por tu matrimonio. Esa es la oración que tiene poder real sobre esta situación. La corrección para este primer error es el cambio de dirección en la oración. De la tercera persona al matrimonio propio. No como resignación a lo que está pasando. Como estrategia espiritual correcta que entiende dónde está realmente el poder de cambio en esta situación. El segundo error que el Padre Pío señalaba en esta situación específica es el error de confundir el problema visible con el problema real. El problema visible es la tercera persona. La que está ahí donde no debería estar. La que tiene con el esposo algo que no debería tener. Pero el Padre Pío enseñaba que la tercera persona no es el problema real. Es el síntoma del problema real. Y tratar el síntoma sin atender el problema real es medicina de superficie que puede quitar temporalmente el síntoma pero que deja la causa intacta para que produzca el mismo síntoma u otro diferente más adelante. ¿Cuál es el problema real? El Padre Pío lo identificaba siempre en el mismo lugar. En la apertura que existía en el matrimonio antes de que la tercera persona llegara. No para culpar a la esposa de lo que el esposo eligió hacer. Para entender que las terceras personas no entran en matrimonios completamente cerrados. Entran por puertas que estaban abiertas. Por vacíos que no fueron llenados. Por necesidades que no fueron atendidas. Por distancias que se fueron creando gradualmente, a veces durante años, sin que nadie las nombrara ni les diera la urgencia que merecían. ¿Qué tipo de puertas abre un matrimonio para que una tercera persona pueda entrar?
El Padre Pío señalaba varias que reconocía con frecuencia. La puerta de la comunicación cerrada, los matrimonios donde las conversaciones reales dejaron de ocurrir hace tiempo, donde las personas coexisten sin conocerse, donde la intimidad emocional fue reemplazada por la rutina y la rutina por el distanciamiento. La puerta de la vida espiritual abandonada, el matrimonio que dejó de crecer espiritualmente, que abandonó los sacramentos, que ya no tiene a Dios en su centro activo sino como decoración nominal. La puerta del rencor sostenido, las heridas que se acumularon sin ser atendidas, los rencores que se guardaron, las conversaciones que deberían haber ocurrido y no ocurrieron porque era más cómodo el silencio que el dolor del enfrentamiento honesto. Y la puerta de la oración abandonada, cuando ninguno de los dos ora por el otro ni por el matrimonio que forman, el matrimonio queda sin la cobertura espiritual que lo protege. Ninguna de esas puertas abiertas justifica la decisión del esposo de abrir la puerta a una tercera persona. La responsabilidad de esa decisión es completamente de él. Pero el alma que quiere que el matrimonio sea restaurado necesita entender cuáles de esas puertas están abiertas en el propio matrimonio. Porque la restauración real del matrimonio no es solo que la tercera persona se vaya. Es que las puertas que permitieron su entrada sean cerradas y que lo que las abrió sea atendido. Sin ese trabajo, aunque la tercera persona se vaya hoy, las mismas puertas abiertas van a estar disponibles para la siguiente. ¿Puedes mirar tu matrimonio con esos ojos? No los ojos del dolor que solo pueden ver lo que el esposo hizo. Los ojos del alma que quiere entender completamente lo que pasó para poder participar completamente en lo que puede cambiar. Esa mirada honesta es la que hace que la oración que viene sea específica y no genérica. Y la oración específica tiene un poder que la genérica no alcanza. El tercer error que el Padre Pío confrontaba con urgencia es el error de querer restaurar el matrimonio sin estar dispuesta a restaurar primero la propia alma. Y este error tiene en el contexto de la tercera persona una forma particular que lo hace especialmente difícil de ver. El dolor que la situación produce es tan real, tan agudo, tan completamente justificado, que puede parecer que quien sufre ese dolor no tiene nada en lo que trabajar. Que el trabajo es todo del esposo que hirió, no de la esposa que fue herida. El Padre Pío reconocía la injusticia de eso. Sabía que la esposa que fue traicionada no tiene culpa de la traición. Sabía que el dolor que lleva es completamente real y completamente legítimo. Y con toda esa comprensión, decía algo que no aceptaba debate. El alma que fue herida injustamente sigue siendo un alma que necesita la gracia de Dios para caminar lo que viene. Y la gracia no llega al alma que no se pone ante Dios para recibirla. Independientemente de quien tenga más razón, independientemente de quien hizo más daño, el alma que quiere que su matrimonio sea restaurado necesita estar en el estado espiritual donde la restauración puede ocurrir. Y ese estado se llama gracia. Y la gracia se recibe en los sacramentos. En la confesión, no de la traición que no cometió, sino de los pecados que ella sí tiene, que todos tienen. En la Eucaristía. En la oración que no pide sino que se pone. ¿Cuándo fue tu última confesión? No como pregunta que implica culpa, como pregunta sobre el estado de tu alma en este momento. ¿Está tu canal a la gracia de Dios completamente abierto? ¿Hay pecados tuyos que cargas, aunque sean completamente separados de lo que tu esposo hizo, que bloquean ese canal? Porque la oración que viene necesita que ese canal esté lo más abierto posible para que opere con todo su poder. Y la confesión es lo que lo abre. No la confesión de lo que él hizo, la confesión de lo que tú tienes, que es diferente, y que importa igualmente. Necesito pausar aquí un momento. Si lo que escuchaste hoy tocó algo dentro de ti, si hay una parte de tu corazón que todavía no se rinde, quiero que sepas que hay un camino. Preparé una guía de oración de 9 días, junto con Padre Pío, especialmente para matrimonios que están pasando por momentos difíciles. Cada día tiene una oración específica, para el perdón, para la protección, para reavivar el amor. Se llama 9 días para restaurar tu hogar y lo encuentras en el link de la descripción. No es magia. Es fe con dirección. Si llegaste hasta este punto, si hay en tu corazón mientras escuchas esto los nombres, los recuerdos, el dolor específico de lo que estás viviendo, eso es real y merece todo lo que este video puede darte. Entonces te pido que te suscribas ahora y actives la campanita.
Este no es el único video donde compartimos las enseñanzas del Padre Pío para el matrimonio amenazado. Hay guías específicas para cuando las sospechas no están confirmadas, para cuando la traición ya fue, para cuando el esposo dice que lo terminó pero tú no sabes si creerle, para la oración de 3 días, para la oración de sanación del matrimonio destruido. Cuando activas la campana, cada nueva enseñanza llega cuando la necesitas. Suscríbete, activa la campana, y sigamos. El cuarto error que el Padre Pío identificaba como muy grave en esta situación es el error de enfrentar a la tercera persona directamente, ya sea confrontándola, atacándola en redes sociales, buscando el enfrentamiento, o haciendo pública la situación de maneras que generan más conflicto del que resuelven. Y entiendo la tentación. El dolor que produce la presencia de alguien en el matrimonio donde no debería estar es un dolor que quiere hacer algo, que quiere confrontar, que quiere que esa persona sepa que lo que hace está mal, que tiene consecuencias, que no puede simplemente seguir sin que nadie le diga que lo que hace destruye una familia. El Padre Pío entendía ese impulso, pero señalaba con una precisión clínica que contradecía la intuición de quien sufre, que el enfrentamiento directo con la tercera persona en casi todos los casos produce el efecto contrario al que se busca. No porque la tercera persona no merezca ser confrontada, sino porque el enfrentamiento directo con ella generalmente refuerza el vínculo entre el esposo y ella en vez de debilitarlo. Le da al esposo la narrativa de que debe protegerla. Crea en el esposo una imagen de la esposa como agresora que contrasta con la imagen de la otra como víctima. Y activa en el esposo defensas protectoras hacia la tercera persona que antes quizás no existían en la misma medida. El Padre Pío lo decía con una directness que no dejaba lugar a la negociación. La esposa que confronta a la amante generalmente le regala al esposo una razón para elegirla a ella. No porque la amante tenga razón, sino porque nadie quiere quedarse del lado de quien ataca. El hombre que duda entre las dos, que quizás todavía tiene algo por resolver en su corazón sobre su matrimonio, cuando ve a su esposa en modo de ataque y a la otra en modo de víctima, el instinto que lo lleva hacia la que no ataca es más fuerte de lo que él quiere admitir. La esposa que quiere recuperar a su esposo no lo recupera atacando a quien lo tiene. Lo recupera siendo, frente a él, algo que él todavía no encontró en otro lugar. La mujer que lo ama con la dignidad y la gracia que el amor verdadero tiene. ¿Hay en ti el impulso del enfrentamiento directo con la tercera persona? No para reprimirlo como si fuera malo sentirlo, para entender que seguirlo produciría exactamente lo que no quieres producir. La corrección para este cuarto error es lo que el Padre Pío llamaba la batalla correcta, no la batalla contra la tercera persona sino la batalla por el propio corazón, por la propia dignidad, por la calidad del propio amor. La batalla que se libra en el plano espiritual con las armas que el Padre Pío enseñaba y no en el plano del conflicto humano con las armas que el dolor ofrece. Y ahora el quinto error. El más grave. El que el Padre Pío decía que convierte a la esposa en su propio peor obstáculo en el momento donde más necesita ser su propio mejor recurso. El que está tan escondido detrás del dolor que la persona que lo comete raramente puede verlo desde adentro. Y el que, si no se corrige, hace que todo lo demás que se haga sea mucho menos efectivo de lo que podría ser. Necesito que estés completamente presente. El quinto error, el más grave de todos cuando hay una tercera persona en el matrimonio, es el error de rezar por el esposo mientras en el corazón no se quiere que regrese él sino que regrese la versión del esposo que la persona tenía o imaginaba tener antes de que todo esto comenzara. Y esa distinción, que parece filosófica, tiene consecuencias enormemente prácticas en la calidad de la oración y en la respuesta que esa oración puede recibir. ¿Qué significa querer que regrese él versus querer que regrese la versión anterior de él? Significa esto: muchas personas que rezan por la restauración del matrimonio cuando hay una tercera persona están rezando en realidad por un resultado muy específico que incluye no solo el regreso del esposo sino la restauración de una dinámica, de un estado de la relación, de una versión de la vida compartida, que existía antes de la crisis. Quieren que todo vuelva a ser como era. Que el esposo regrese y sea quien era en los mejores momentos. Que la tercera persona desaparezca y con ella todo lo que cambió. Que el matrimonio vuelva al punto antes de que todo se complicara. El Padre Pío señalaba que esa oración tiene un problema profundo, que el matrimonio que existía antes de la crisis era exactamente el matrimonio que tenía las puertas abiertas que vimos en el segundo error.
las puertas de comunicación cerrada, de vida espiritual abandonada, de rencores sin resolver, de oración ausente. Y ese matrimonio, restaurado tal como era, va a producir las mismas puertas abiertas. Va a crear las mismas vulnerabilidades. Va a permitir el mismo tipo de intrusión. Porque el problema no era la tercera persona que entró. Eran las puertas que la dejaron entrar. Y si la oración solo pide la restauración del estado anterior, sin pedir la transformación que haría que ese estado no se repita, lo que se restaura no es más sólido que lo que se perdió. El Padre Pío lo decía con una imagen que golpeaba donde más dolía precisamente porque era verdad. No pidas que tu matrimonio vuelva a ser lo que era. Pide que se convierta en lo que nunca fue pero que puede ser ahora. Porque lo que era no fue suficiente. Si lo hubiera sido, no estaría donde está. Y la oración que solo quiere recuperar lo que se perdió sin querer que lo que se recupere sea mejor que lo que se perdió, esa oración está pidiendo la repetición del mismo ciclo. Pide más que eso. Pide la transformación. Pide que lo que salga de esta crisis sea un matrimonio que nunca antes existió entre ustedes. Uno fundado en lo que la crisis les enseñó a los dos. Uno donde las puertas estén cerradas porque se atendió lo que las abría. Uno donde ningún tercero encuentre donde entrar porque ya no hay vacíos que llenar. ¿Puedes cambiar lo que pides? No solo el regreso del esposo y la desaparición de la otra. La transformación del matrimonio en algo que nunca fue pero que puede ser. ¿Puedes pedirle a Dios no que restaure lo que se rompió tal como era, sino que construya algo mejor de lo que nunca terminó de construirse? Esa pregunta, respondida desde la honestidad, cambia completamente el fundamento de la oración que viene ahora. Y la oración con el fundamento correcto tiene un poder que la oración con el fundamento equivocado nunca puede alcanzar. Y ahora necesito pedirte algo. Lo que acabas de escuchar sobre el quinto error, sobre rezar por la vuelta del esposo versus rezar por la transformación del matrimonio, es exactamente lo que alguien que conoces necesita escuchar ahora mismo. Una mujer que tiene a alguien en su matrimonio donde no debería estar, que reza con fervor pero desde el lugar equivocado, que quiere recuperar lo que perdió sin entender que lo que necesita no es recuperar sino construir algo nuevo. Toma este video ahora mismo y envíaselo. Por WhatsApp. Por donde puedas. Esa mujer puede recibir hoy la corrección que convierte su oración en la oración que puede cambiar lo que lleva tiempo sin cambiar. Hazlo ahora. Llegó el momento de la oración. La oración para la situación donde hay una tercera persona en el matrimonio. La oración que el Padre Pío enseñaba para esta situación específica, que es diferente en su estructura y en sus movimientos de las oraciones para otras situaciones matrimoniales porque corresponde a una realidad espiritual específica que tiene sus propias características. Esta oración tiene 6 movimientos. Y el Padre Pío insistía en que el orden importa, que los primeros movimientos preparan el corazón para los últimos, y que el alma que se salta los primeros para llegar a lo que parece más urgente pierde la preparación que hace que los últimos movimientos sean efectivos. El primer movimiento de esta oración es el movimiento de la dignidad recuperada. Y lo pongo en primer lugar porque el Padre Pío señalaba que la primera víctima de la presencia de una tercera persona en el matrimonio no es el matrimonio. Es la dignidad interior de la esposa. Lo que ella piensa de sí misma. La imagen que tiene de su propio valor. La pregunta que el dolor instala en su corazón con una crueldad particular. ¿Por qué ella y no yo? ¿Qué tiene ella que yo no tengo? ¿En qué fallé? ¿Qué soy yo que no fue suficiente para que él se quedara? El Padre Pío decía que antes de poder rezar por el esposo y por el matrimonio desde un lugar de poder espiritual real, el alma necesita pararse en la verdad de lo que es ante Dios. No ante el esposo que eligió a otra. Ante Dios que no eligió a otra. Que la eligió a ella antes de que ella eligiera nada, que la amó antes de que ella hiciera nada para merecer ese amor, y que la sigue amando con el mismo amor ahora que el dolor la hace sentir que no es suficiente. El primer movimiento de la oración es entonces esta declaración, dicha en voz alta con toda la convicción que el alma pueda tener en ese momento aunque sea poca. Señor, antes de ser la esposa de nadie, soy hija tuya, creada por ti. Conocida por ti desde antes de que existiera. Amada por ti con un amor que no depende de lo que mi esposo piense de mí ni de lo que la situación de mi matrimonio diga sobre mi valor. Mi valor no viene de que él me elija.
Viene de que tú me creaste. Y eso no cambia. Independientemente de lo que está pasando, eso no cambia. Esa declaración, que puede sentirse vacía la primera vez que se dice porque el dolor dice lo contrario, necesita ser repetida al comienzo de cada sesión de oración durante este periodo. Porque el alma que ora desde la dignidad recuperada ora desde un lugar de poder que el alma que ora desde la vergüenza y la insuficiencia no puede tener. Y la oración que viene de ese lugar de poder tiene acceso al corazón de Dios de una manera diferente. El segundo movimiento es el movimiento del cierre de puertas. El alma, después de haber trabajado con honestidad sobre las puertas abiertas en el matrimonio que señalamos en el segundo error, las nombra ante Dios una por una y pide su cierre. Señor, en mi matrimonio hay puertas que se abrieron. Puertas de comunicación que cerramos sin darnos cuenta. Puertas de distancia espiritual que crecieron gradualmente. Puertas de rencores guardados que nunca se resolvieron. Y se nombran las que corresponden al matrimonio específico. Te pido que estas puertas sean cerradas. No con mis fuerzas, porque ya probé que solas no son suficientes. Con tu gracia. Que lo que se abrió por negligencia o por miedo o por el desgaste del tiempo sea cerrado ahora por tu intervención. Y que lo que entra por esas puertas, que no tiene derecho a estar en mi matrimonio, salga por el mismo lugar por donde entró porque las puertas que le daban acceso ya no existen. Ese segundo movimiento es el corazón estratégico de la oración para esta situación. Porque es el que ataca la causa real en vez del síntoma visible. Y el Padre Pío decía que cuando las puertas son cerradas en el plano espiritual a través de la oración honesta y la confesión, cuando las causas reales son atendidas y no solo los síntomas, la tercera persona pierde el espacio que tenía. No necesariamente de manera inmediata y visible, pero en el plano donde los cambios reales comienzan, algo se cierra que estaba abierto. Algo que le daba posición pierde esa posición. Y lo que pierde posición en el plano espiritual eventualmente la pierde también en el plano visible. El tercer movimiento es el movimiento de la intercesión por el esposo. No la intercesión que pide que regrese como estaba. La intercesión que pide que sea alcanzado por Dios donde está. Señor, mi esposo está en un lugar ahora mismo que no es el lugar donde debería estar. Tomó decisiones que lo alejaron de ti y de mí. Pero sigue siendo el hombre con quien me casé. Sigue siendo el alma que tú creaste y que amas. Y te pido que lo alcances. No para que regrese a mí de la manera que yo quiero. Para que regrese a ti primero. Que las consecuencias reales de lo que está viviendo lleguen a su conciencia. Que lo que está eligiendo no le dé lo que cree que le dará. Que en el momento donde eso se haga evidente, tú estés ahí para mostrarle el camino de regreso. No el camino que yo diseñé. El que tú ves que necesita. Ese tercer movimiento, la intercesión que pide el encuentro del esposo con la verdad de su situación antes de pedir su regreso, es el que el Padre Pío consideraba más honesto y más poderoso que la intercesión que pide el regreso directo. Porque el alma que regresa sin haber encontrado la verdad de por qué se fue no tiene lo que necesita para no irse de nuevo. Y la intercesión que pide el encuentro con la verdad está pidiendo algo que beneficia al esposo de una manera más profunda que el simple regreso físico. El cuarto movimiento es el movimiento de la oración por la tercera persona. Y sé que esto puede provocar la reacción más fuerte de todo lo que hemos visto. Pero el Padre Pío lo incluía siempre, con una firmeza que no aceptaba argumentos en contra. Sé que esto cuesta, decía a las mujeres que protestaban cuando les enseñaba este movimiento. Pero el alma que puede rezar por quien le causó daño, aunque sea una sola oración desde la voluntad aunque el corazón proteste, ese acto tiene en el plano espiritual un poder que ningún otro acto de la oración tiene. Porque es el acto más parecido al de Cristo, que oró por quienes lo crucificaban en el momento exacto de la crucifixión. Y el alma que se acerca aunque sea 1 milímetro a ese acto, recibe aunque sea un destello de la gracia que ese acto porta. La oración por la tercera persona no es una oración que la bendice en lo que hace. Es una oración que la pone en las manos de Dios. Señor, esta persona que está donde no debería estar, también es un alma que tú creaste y que amas. No te pido que bendiga lo que hace. Te pido que intervengas en su vida. Que lo que está eligiendo tampoco le dé a ella lo que cree que le dará. Y que en el momento donde eso se haga evidente, ella también encuentre el camino de vuelta a ti. Esa oración,
que le quita a la tercera persona el papel de enemigo y se lo devuelve al de alma que necesita a Dios como todas las almas. Libera al corazón de quien la reza de una carga que sin ese movimiento seguiría portando. El quinto movimiento es el movimiento de la consagración del matrimonio a la Sagrada Familia. Ya lo vimos en la oración de la familia dividida. Pero aquí el Padre Pío le daba un acento específico que corresponde a esta situación. La consagración que incluye explícitamente el vínculo sacramental. Sagrada Familia de Nazaret, te entrego este matrimonio. No como estaba antes de la crisis, como puede ser después de ella. El vínculo que Dios estableció entre nosotros el día que nos casamos, ese vínculo que no fue destruido aunque esté herido, te lo entrego. Que la gracia del sacramento del matrimonio que fue derramada ese día y que sigue disponible aunque nadie la esté invocando, sea invocada ahora. Que la gracia que nos unió ante Dios sea más fuerte que lo que nos está separando. Y que el Padre Pío, que supo mejor que nadie lo que cuesta mantenerse fiel en la dificultad, interceda por la fidelidad de este matrimonio con la misma intensidad con que intercedía por las almas más alejadas en su confesionario. El sexto movimiento, el sello de esta oración, es el movimiento de la espera activa. El Padre Pío lo llamaba así porque quería distinguirlo de la espera pasiva que solo deja pasar el tiempo. La espera activa es la disposición del alma que, después de haber hecho los 5 movimientos anteriores, decide vivir de una manera específica mientras Dios actúa en el plano donde la oración lo puso a actuar. Señor, hice lo que me correspondía en este momento en el plano espiritual. Cerré lo que podía cerrar. Intercedí por quien necesitaba interceder. Puse en tus manos lo que yo no puedo sostener. Y ahora espero, pero no espero pasivamente, mirando si algo cambia en él o en la situación. Espero activamente, creyendo, siendo cada día más la persona que este matrimonio necesita que yo sea. No para impresionar a nadie, para ser real, para que cuando llegue el momento de la restauración, el matrimonio que se restaure tenga en mí algo que no tenía antes de todo esto. Espero con fe, y mientras espero, crezco. Esa espera activa, ese crecer mientras se espera, es el estado espiritual que el Padre Pío decía que más frecuentemente produce la apertura en el esposo que permite el regreso. No porque el crecimiento de la esposa sea una estrategia para atraer al esposo, aunque a veces produce ese efecto también, sino porque el alma que crece en gracia mientras espera irradia algo que cambia la atmósfera del hogar de maneras que ningún esfuerzo de persuasión puede producir. El esposo que regresa encuentra algo diferente, no porque la esposa se transformó para él, sino porque la esposa se transformó para Dios. Y lo que se hace para Dios tiene una autenticidad que lo hecho para impresionar no puede tener. Quiero hacerte ahora el examen de conciencia del Padre Pío. Las preguntas que él haría antes de que comenzaras esta oración. ¿Dónde está tu energía ahora mismo? En la tercera persona, comparándote con ella, pensando en ella, con ira hacia ella, o en tu matrimonio, en las puertas que se abrieron, en lo que necesita ser atendido. ¿Puedes ver las puertas abiertas en tu matrimonio sin que eso se convierta en culparte de lo que tu esposo eligió? ¿Puedes hacer esa distinción? Que las puertas abiertas son tuyas y de tu esposo, pero la decisión de entrar a alguien fue completamente de él. ¿Hay confesión pendiente? No de lo que él hizo, de lo que tú tienes, que todos tienen. ¿Está tu canal a la gracia de Dios lo más abierto que puede estar para la oración que vas a rezar? ¿Puedes cambiar lo que pides? ¿De que él regrese y que todo vuelva a ser como era, a que el matrimonio se transforme en algo que nunca fue pero que puede ser? ¿Puedes rezar el cuarto movimiento? Aunque sea desde la voluntad y no desde el sentimiento, ¿puedes poner a la tercera persona en las manos de Dios en vez de en el centro de tu ira? ¿Puedes hacer ese movimiento aunque cueste? Estas 5 preguntas, respondidas con honestidad total, son el mapa de lo que esta oración necesita de tu alma para llegar al nivel donde los cambios reales pueden ocurrir. Hay algo que el Padre Pío decía sobre las situaciones donde hay una tercera persona en el matrimonio que pocas personas conocen porque contradice la narrativa habitual sobre lo que produce la restauración en esos casos. Lo decía con la certeza de quien había visto demasiados matrimonios restaurados después de este tipo de crisis para tener dudas sobre lo que observaba.
Decía que los matrimonios que se restauraron después de la presencia de una tercera persona no se restauraron principalmente porque la tercera persona se fue. Se restauraron porque la esposa que rezó, que creció, que se transformó en la gracia de Dios mientras esperaba, se convirtió en alguien tan genuinamente diferente que el esposo que regresaba no regresaba al mismo matrimonio que había dejado. Regresaba a algo diferente. A alguien diferente. No diferente en el sentido de haber cambiado la personalidad o de haberse convertido en alguien que no era. Diferente en el sentido de haber profundizado. De haber llegado a un nivel de fe, de amor, de paz interior que la crisis misma, atravesada de la manera correcta, produjo en ella. Y ese nivel de profundidad, esa calidad del alma que la crisis bien caminada produce, es algo que el esposo percibe aunque no siempre pueda nombrar. Es algo que le dice, aquí hay algo real. Aquí hay algo que no encontré en otro lugar. Aquí hay algo que no quiero perder. ¿Puede la crisis que estás viviendo producir eso en ti? No automáticamente. No sin la oración. No sin los errores corregidos y las puertas cerradas y los movimientos de la oración hechos con honestidad y constancia. Pero puede. Y el Padre Pío afirmaba que en muchas más situaciones de las que el razonamiento humano anticiparía, lo produce. Que la esposa que atraviesa esto de la manera correcta sale de ello con algo que ninguna otra circunstancia podría haberle dado. No porque la crisis fuera buena, sino porque Dios puede usar hasta las peores circunstancias para producir en el alma que se le entrega algo que las buenas circunstancias no producirían. Que el Padre Pío, el fraile que nunca descartó ningún matrimonio como irrecuperable mientras las almas que lo formaban estuvieran vivas, que nunca prometió resultados que no podía garantizar pero que sí prometió siempre que la oración correcta rezada desde el lugar correcto del alma siempre produce algo real en el plano espiritual aunque ese algo tarde en hacerse visible en el plano externo, interceda hoy por ti, por tu esposo, por el matrimonio que los une ante Dios y que ninguna tercera persona tiene el poder de destruir completamente mientras las almas que lo forman no lo entreguen. Por la dignidad que el dolor intentó quitarte y que la oración puede restaurar. Por la paz que todavía puede ser tuya aunque la situación no cambie mañana. Y por el futuro de tu familia que todavía no está escrito y que puede ser escrito por la gracia de Dios de maneras que hoy no puedes ver desde donde estás. Amén. Y antes de cerrar, lo más importante de todo. Si la oración que aprendiste hoy la vas a rezar esta noche, si los 6 movimientos van a ser los que tu corazón lleva ante Dios empezando hoy, escribe en los comentarios, hoy rezo los 6 movimientos. Cierro las puertas y dejo que Dios actúe, o cuéntame desde cuál de los 6 movimientos sientes que necesitas empezar porque es donde el mayor bloqueo está. Quiero leer tu testimonio. Quiero que ese compromiso quede escrito. Si este video te dio lo que necesitabas, dale like ahora. Ese like lleva esta oración a más mujeres que tienen exactamente lo que tú tienes en el matrimonio y que no saben todavía que hay una manera de enfrentarlo que no destruye y que puede restaurar. Y comparte este video. Hay una mujer en tu círculo que está usando toda su energía en la persona equivocada, que está rezando en la dirección equivocada, que no sabe que la batalla correcta no se libra ahí donde el dolor la quiere llevar. Tú ya lo sabes. Envíaselo ahora. En el próximo video, el Padre Pío va a revelarte los 5 signos que indican que el esposo está comenzando a volver. Señales que ocurren antes de que cualquier cambio sea visible y que la mayoría de las mujeres no reconoce como lo que son porque nadie les enseñó a leerlos. Signos que el Padre Pío identificaba en las historias de los matrimonios que estaban en proceso de restauración aunque todavía no hubiera nada que confirmar externamente. Señales que cuando las ves, si las sabes leer, te dicen que la gracia está actuando aunque el esposo todavía no lo sepa. No te lo vas a querer perder. Antes de cerrar este vídeo, quiero dejarte algo. Si tu hogar necesita paz, si tu matrimonio necesita un milagro, no esperes más. El libro 9 días para restaurar tu hogar te va a guiar paso a paso, con las oraciones que Padre Pío usaba para sanar familias rotas. Está en el link de la descripción. Descárgalo hoy. Tu hogar merece paz. Y recuerda, reza, espera, y no te preocupes. Dios es misericordioso, y escuchará tu oración.